Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Escobar, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia de Comunicación Social y hoy me encuentro con Alejandra Polanía, quien tuvo el honor de hacer acompañamiento social en comunidades vulnerables del Pacífico. Alejandra, bienvenida. Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Bueno, yo nací en una ciudad que se llama Neiva, en el departamento del Huila, queda al sur de Colombia. Después de mi colegio, yo decidí estudiar psicología, estudié en la Javeriana de Bogotá. Durante toda mi carrera tuve la oportunidad de explorar muchos caminos por donde coger después de mi carrera. Decidí explorar en mi último año de carrera la parte social. Tuve la oportunidad de poder hacer mis prácticas en Buenaventura, en el Valle del Cauca. Tuve la oportunidad de hacer mis prácticas con una organización no gubernamental que se llama SJR, es una organización internacional que está financiada por la Unión Europea. Allí tuve la oportunidad de poder ingresar y de estar trabajando con las comunidades indígenas del Pacífico. Entonces esta fue la forma en cómo pues tuve acercamiento a estas comunidades. Y básicamente, ¿cuál era tu actividad o qué papel desempeñabas allí? Bueno, yo después de hacer mis prácticas, a mí me ofrecieron un contrato para poder hacer un acompañamiento social con las comunidades indígenas. Yo durante mis prácticas estuve trabajando en un proyecto que estábamos desarrollando junto con otros compañeros como biólogos y comunicadores sociales, haciendo acompañamiento a estas comunidades. El objetivo principal era hacer un acompañamiento desde todas las disciplinas. Desde mi perspectiva y desde la disciplina de la psicología, estoy haciendo un acompañamiento en la construcción de paz y reconciliación. Como bien se sabe, el Pacífico es una zona donde existe mucho conflicto. El mayor problema que existe allí es el desplazamiento y pues el conflicto armado por territorios y por tierras. Entonces, básicamente yo me enfoqué trabajando con los adolescentes y empoderando a las mujeres indígenas de las comunidades. ¿Cómo es el proceso de adaptación, ¿no? Que tú cambies y te inmersas allá. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Bueno, realmente no fue fácil. Tu vida cambia totalmente después de, pues bueno, nomás con la experiencia de moverme de Neiva a Bogotá fue algo muy diferente, de dejar pues mi casa y dejar a mis padres. Luego decidí, fue cuando irme para Buenaventura, ya tener mi propia casa en Bogotá, decidí moverme a Buenaventura y allí las condiciones de vida y la calidad de vida no son iguales. Por ejemplo, un tema que pasa mucho es el tema del agua. El agua ya la quitan a ciertas horas durante el día. Las condiciones no son muy buenas para vivir. Ahora, cuando yo tenía que salir a campo, que fue mi mayoría de tiempo, pues porque yo tenía que ir a visitar a las comunidades, mi plan de trabajo era que básicamente yo salía a trabajar cada 2 semanas, yo tenía que dormir en las comunidades, llevarme pues todas mis herramientas de acampar, teníamos que llevar carpas, teníamos que llevar colchones, pues no colchones, pero las cosas que necesitan para acampar. Entonces el tema de adaptación no fue fácil al inicio porque es como dejar tu zona de confort, dejar tu cama, dejar pues como tus cosas que estás acostumbrado a pasar a dormir en el suelo, a pasar a dormir a un lugar donde no hay luz, que es la luz que tú recibes es simplemente con la luz del día pues con el sol que sale durante el día, que después de las 6 de la tarde no hay, entonces te tienes que pues devolverte para tu campamento, devolverte para tu carpa a pasar la noche. Entonces realmente no fue fácil, fue muy difícil al inicio, ya pues como todo es de costumbre, yo siempre he estado muy abierta al cambio, entonces son experiencias que desde mi perspectiva te dan muchos aprendizajes. Entonces sí fue difícil al inicio, pero ya después de unos meses se convirtió en algo que básicamente era mi estilo de vida que yo viví durante un año, 8 meses. Bueno, tú comentaste que hiciste trabajo con adolescentes. Obviamente acercarte a ellos no fue nada fácil.
O sea, cuál es tu técnica o de qué manera te acercas y tratas con ellos o empiezas a ver los problemas que tienen y todo el tema. Sí, realmente, como tú dices, Tatiana, no fue para nada fácil, empezando que la primera barrera que tuvimos fue el idioma. Las comunidades con las que trabajábamos no hablan español, su primera lengua pues es su lengua nativa. Entonces, fue muy difícil al inicio porque aparte de que tienes que construir la confianza con la comunidad, la forma en cómo tú transmites las ideas es muy importante. Tienes que pensar mucho en cómo puedes transmitir tus ideas de la forma más fácil y más práctica para que ellos entiendan qué es lo que tú quieres hacer con ellos. Entonces nosotros siempre teníamos traductores, había gente de la comunidad que sabía en español, entonces ellos nos ayudaban. Yo trabajaba muy de la mano con un adolescente líder, eh, digamos, eran diferentes campamentos a donde nosotros teníamos que viajar, eran diferentes resguardos indígenas, yo trabajé con 4 resguardos en total, entonces en cada resguardo nosotros teníamos de la mano el traductor y el adolescente líder, entonces él era el que siempre nos ayudaba acompañando pues todo el proceso de cómo comunicar a la comunidad. Básicamente mi herramienta fundamental fue por medio de las actividades. Las comunidades indígenas es una comunidad que les gusta trabajar mucho con las manos, con las manualidades. Yo los considero que son unos artistas. Entonces, yo traté siempre que iba a visitarlos, traer actividades manuales, actividades que se podía hacer con las manos. Entonces, de esta forma se le podía enseñar o transmitir el mensaje que queríamos y al final se hacía como una discusión o un círculo de discusión donde cada uno aportaba sus aprendizajes y pues yo era al final donde hacíamos como la conclusión de cada sesión que teníamos con los chicos de las comunidades. Bueno, está claro que en estas comunidades tienen tipos de jerarquía. A ti en esa comunidad, ¿qué lugar te dieron? ¿Te respetaban o por el contrario, de alguna manera te trataban mal o no querían ellos que tú invadieras su espacio? Claro, lo que tú dices es muy cierto y es que son comunidades que ellos son los dueños de las tierras. Entonces a nosotros nos ven como algo externo, algo diferente, algo que ellos no reconocen y que muchos de ellos no están acostumbrados a ver. Entonces el hecho de que nosotros entráramos a las comunidades porque teníamos que viajar por días, por horas, por lanchas, teníamos que caminar en medio de las montañas para poder llegar a ellos, el hecho de que nosotros llegáramos era como se sentían como si nosotros les estuviéramos invadiendo el territorio de ellos. Entonces los primeros meses fue como más bien con el objetivo de crear confianza, de crear como esa relación, de demostrarles a ellos que nosotros no íbamos solamente a usarlos, porque desafortunadamente eso pasa mucho, de que llega gente y simplemente quieren ir a usarlos, quieren estafarlos o quieren robarles cosas o quieren reclutar a los niños o a los adolescentes de las comunidades. Entonces, pues fue muy difícil esto. Entonces, como el lugar al que a mí me daban al inicio fue muy eso, muy de que no te conocemos, el distanciamiento, las mujeres no me hablaban, allá el hombre es el que tiene el poder, entonces ellos eran siempre los que tenían pues como el poder de hablar y de mandar y de dirigir. Entonces al inicio los primeros meses fueron muy difíciles porque no podía tener contacto con ellos, no me podía acercar a los niños, pero ya después de un tiempo que yo ya les demostré a ellos que lo que yo iba a hacer era aportar a la comunidad, lo que yo iba a hacer era ayudarlos a ellos a crecer como comunidad, ya ellos entendieron que era una relación muy recíproca. Entonces el tema de que a lo último ya ellos se convirtieron como en mi familia, de que los niños de ellos me veían cada vez que yo llegaba, eran felices, pues se lanzaban a recibirme, cada vez que yo me iba regalaban cosas, collares, manillas, artesanías. Entonces es todo un proceso que tú te das cuenta que es un sacrificio al inicio, pero que todo trae los buenos resultados que fue la relación que pudimos construir. Entonces al final yo creo que ellos ya me veían a mí como no una extraña, sino que me veían como parte de la familia, parte de la comunidad de ellos. Bueno, ¿cómo te fue con el tema de la comida? O sea, como tú estabas haciendo
inmersión allá, a ti era la que te tocaba adaptarte a ellos. Sí, ¿Cómo fue el tema de llegar y comer lo que ellos comen, escuchar, bailar y demás? ¿Cómo fue ese tema? bueno, pasó algo muy curioso en mi primer día cuando yo ingresé a las comunidades. Nos hicieron un ritual de bienvenida. Entonces fue absolutamente maravilloso porque fue una experiencia nueva pues, que nosotros no estamos acostumbrados a vivir en nuestra sociedad. Entonces es como una bienvenida donde se reúnen todos los de la comunidad en la noche, cantan, hacen rituales, que danzan y le dan como la bienvenida a los que llegamos a visitarlos. Entonces, la cosa principal con ellos es que ellos producen su propia comida. Como bien se sabe, los indígenas son los que ellos producen, plantan, van, salen y hacen, cazan, siembran. Entonces es su primer, como su primer medio de entrada para ellos poderse alimentar. Entonces, claro, nosotros llevábamos nuestra comida, todo era enlatado, no podíamos llevar pues frutas, ni carnes, ni nada de eso, porque pues no teníamos nevera, no teníamos nada, y todo lo cargábamos era en la mochila. Entonces cargábamos muchos enlatados, atún, cosas que no se fueran a dañar. Sin embargo, como yo te contaba anteriormente, la relación se fue construyendo y cada vez se hizo más fuerte hasta el momento que nosotros llegábamos y ellos nos tenían pues el plato de comida con el pescado que habían cogido en la madrugada, o ellos salían a cazar animales, cazaban muchos animales y ellos salían para recibirnos a nosotros. Entonces, claro, fue un cambio bastante fuerte. Ellos cocinan todo pues a leña, entonces obviamente el sabor es muy diferente. Y segundo, la cantidad que ellos sirven es bastante. Entonces, bueno, el hecho de que tú le rechaces o el hecho de que no te comas todo lo que ellos te ofrecen es como un acto de que no estás como agradecido o que no eres bienvenido si no recibes lo que ellos te ofrecen. Entonces, como más bien de que te tienes que obligar a comer todo lo que ellos te dan, te guste o no te guste, estés llena o no estés llena. Entonces, claro, yo me subí muchísimos kilos allí porque yo siempre me comía todo lo que me servían. En algún momento me enfermé también, me dio una infección intestinal porque, pues claro, es comida que ellos no hacen los mismos procedimientos que nosotros hacemos, como por ejemplo una papa, nosotros compramos la papa, vamos a la casa, la lavamos y la cocinamos. Lo que ellos hacen es van y cogen la papa de la tierra y simplemente van la cocen de una vez y la ponen en su leña y se la comen así pues sin hacerle ningún tratamiento. Entonces todo este cambio de comida, todo este cambio de cultura y de estilo de vida, sí, yo creo que fue lo que me costó un poco porque me enfermé bastante, pero, pero bueno, fue algo que yo, pues sí, no sé, hoy en día le agradezco a ellos porque fue una forma en como yo me pude dar cuenta de que ellos me estaban abriendo las puertas. Bueno, aquí marcamos un antes y un después, ¿sí? Eh, Después de que tú sales de estar en esta cultura, de conocerlos y demás, ¿qué piensas luego de estar de nuevo en la ciudad? Pues mira que ha sido algo que yo siempre he dicho que nunca voy a olvidar, ha sido una experiencia inolvidable. Yo salgo, bueno, yo como trabajamos para una organización internacional, nosotros teníamos que reportar todos los resultados en inglés. Entonces venía gente del extranjero acá a Colombia y nosotros teníamos que presentar los resultados y los avances de lo que nosotros estábamos haciendo. Cuando yo me doy cuenta que no podía exponer o presentar todos mis proyectos y mis resultados por el tema de la lengua, porque tenía que ser en inglés, ahí fue cuando decidí irme del país a estudiar inglés. Yo hoy en día estoy radicada en Canadá. Yo después de esa experiencia decidí venirme porque yo dije, bueno, yo todo este esfuerzo que estoy haciendo quiero que la gente lo sepa por mi propia boca y no por boca de otras personas. Entonces, claro, el cambio ha sido bastante. Mi vida cambió totalmente, pero me ayuda a construir a la persona que soy hoy en día.
yo estoy ahorita ejerciendo recursos humanos en una factoría que estamos trabajando con muchos inmigrantes. Son inmigrantes que llegan desplazados de otros países, como es en África, llega mucha gente de África desplazada. Entonces, desde la parte de recursos humanos, yo trato de aplicar todos los aprendizajes que yo tuve con las comunidades indígenas. Entonces, no importa el lugar donde tú estés, no importa por la empresa, no importa el lugar o con las comunidades con las que tú estés trabajando, pero siempre van a haber aprendizajes. Entonces, gracias a esa experiencia que yo tuve, que no fue fácil, fue muy apasionada, fue muy intensa. Gracias a eso, hoy en día yo puedo decir que soy la persona que soy, tengo pues mis ideales y la forma en cómo yo estoy ejerciendo hoy en día mi profesión. Bueno, hay muchas personas que no conocen comunidades indígenas y que por el contrario las rechazan de alguna manera, pues porque son muy vulnerables a muchas cosas, estilo de vida y demás. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Les diría que están muy equivocados, que abren su corazón y su mente, porque son comunidades y son personas que son demasiado valiosas, son personas demasiado inteligentes, que hay muchas diferencias entre nosotros y ellos, sí, lo es, pero las cosas que tú puedes aprender desde los indígenas es algo limpio, es algo espiritual, es algo que a ti te da una paz interna, te da una paz también donde que tú puedes, a todos lados donde tú vayas, te sientes libre, te sientes en paz, te sientes limpio. Entonces yo le diría a estas personas que intenten acercarse, no acercarse con el objetivo de hacerles daño ni de sacar beneficio de ellos, porque son poblaciones que también les ha tocado muy duro pelear por su cultura por muchos años, pero es un aspecto que tenemos que respetar hoy en día y que admiro totalmente. Y yo invito a la gente que investigue y que lea y que se acerque, que es una forma o es una perspectiva de vida que a ti te va a dar para que puedas estar en paz contigo misma y que puedas estar en paz con los demás en esta sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Bueno, y bueno, ya para cerrar, Alejandra, el vínculo que ellos, digamos que pueden tener con el exterior, ¿cómo lo viste? O sea, para ellos sí están dentro de su cultura y dentro de su población, pero ¿cómo se relacionan con el exterior? ¿Cómo es ese proceso de comunicación? Bueno, anteriormente, hace muchos años, ellos no tenían contacto ni tenían la forma en cómo ir al exterior a comunicarse pues con nosotros. Em, Hoy en día, por todo el daño que le hemos hecho al medio ambiente, ha hecho que matemos las tierras, entonces ha hecho que las tierras se vuelvan fértiles y eso hace que estas comunidades no tengan con qué comer. A consecuencia de esto, estas comunidades tienen que salir ahora y buscar su comida, hacer su mercado. Eh, Ellos salen como, no es una ciudad, es como una isla que se llama Juan Chaco, es muy conocido, eh, que está como a una hora en barco de Buenaventura. Es como lo más cercano a donde ellos llegan y muchas veces salen hasta Buenaventura a vender sus artesanías. Entonces la mayoría de gente que sale es porque salen a vender sus artesanías o porque salen a comprar sus alimentos. Pero hay mucha gente todavía que todavía está inmersa en sus territorios, que están inmersos en las junglas eh, y no tienen mucho contacto con el exterior. Bueno, Alejandra, me alegra que hayas pasado por esa experiencia y que ahora tu punto de vista frente a ellos pues sea totalmente diferente, ¿no? Yo estoy segura que si te preguntara todo lo que te dije antes de, pues yo creo que las respuestas hubieran sido diferentes. Entonces, pues nada, invitar a los demás a que hagamos, hagamos investigación sobre estas culturas indígenas que tienen mucho que aportar, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ti, Tatiana, por el tiempo y la invitación.